Amigos de Radio Victoria, vamos con eso, televisión, en esta nuestra alianza periférica con Benamérico, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con todas las plataformas que ustedes conocen, se están sumando otras. Y yo creo que este año 2024, pues nosotros tenemos que sentirnos satisfechos conforme del trabajo que logramos en el 23, pero que debemos reafirmarlo y potenciarlo en este año 2024, profesor, porque de alguna manera el ping-pong hemisférico, la pelotica sigue yendo y viniendo y aún no se estabilizan las aguas, ¿no? Y yo creo que nuestra lucha está centrada en eso, en mantener la firmeza de propósitos y alentar a muchos más a que se sumen a nuestro voluntariado pues, en las redes para posicionar los mensajes que correspondan, los contenidos que correspondan, para alentar la lucha racional y sensata, pero con la firmeza que corresponde, no siendo blandengues, sino siendo consistentes en el mensaje. Y bueno, Ping-Pong Hemisférico, pues en 2023 nos dio muchas luces con respecto a lo que pudiera haber pasado en algunos países y pasó. Y estamos a tiempo inclusive de que muchos de ellos corrijan sus errores, pero nos interesa Venezuela sobremanera porque hay un evento marcado, pero que no se ha clarificado todavía. El régimen no quiere fijar fecha, sigue con un miedo oculto que lo disfraza de todas maneras y de todas las formas habidas y por haber, pero que le va a corresponder porque sí, tener que medirse. Y yo creo que nosotros desde afuera vamos a marcar la pauta porque tenemos que alcanzar el objetivo de que el voluntariado de la migración, que son casi 8 millones, se pueda pronunciar. Y yo creo que aquí podemos hacer un buen trabajo comunicacional para que otros países amantes de la libertad nos acompañen en ese propósito. Así que, a pesar de que Perú no está en una democracia plena tampoco, tiene que ayudar a lo interno pues a que estas vías se clarifiquen. Así que yo le doy la bienvenida y bueno, el tiempo de aquí adelante es suyo. Y que de ahora en adelante usted pueda tener también a terceros y cuartos invitados cuando quiera que lo acompañen en la formulación de ese mensaje que nos interesa postular. Muchas gracias. Feliz año 2024 para todas nuestras familias. Vi las fotos de sus hijos reunidos. Siempre es una alegría cuando la familia se reúne, se Sí, reencuentra. Y además nosotros, aparte del calor familiar que siempre caracteriza a los venezolanos, bueno, este consorcio informativo democrático tiene nuevos programas y tiene nueva escenografía y todo eso lo celebramos porque es un esfuerzo que lo lidera usted y el equipo que lo acompaña. Hemos tenido algunas reuniones entre todos para seguir cosechando ahora nuevos patrocinios. Yo estoy empeñado en que en este primer trimestre ya tengamos patrocinios acá en Perú. Y bueno, arrancar con un cronograma electoral 2024, donde alrededor del mundo se van a dar más de 60 elecciones. sí, señor. Y acá, en América Latina, me permití hacer la tarea de decirles lo siguiente. El día 4 de febrero, o sea, no falta ni siquiera un mes, Sí, vamos a tener elecciones presidenciales y de parlamento en El Salvador, sí, señor. donde el ahora candidato Bukele, que ha pedido permiso para hacer campaña, ha conseguido una reforma que le permita volver a ser candidato. Y ni siquiera hay que acudir a las encuestas, basta ver los noticieros en todo el espectro del Salvador para saber que el señor va a arrasar en la elección. Y va con el mismo candidato a vicepresidente. Él está permanentemente visitando los pueblos del Salvador y hablando de los otros problemas, que no es solamente el tema de inseguridad. Él ahora creo que está abordando los temas que tienen que ver con el factor económico, que es el Ujú. otro gran problema de un Sí. país pobre como Ecuador. ¿Usted quería comentar algo? No, que le iba a decir que justamente eso evidencia el resultado de cuando se gobierna para los buenos. Así es. Y a eso se dedicó ese señor y por eso esas tendencias que hoy se manifiestan por ahí. Sí. El 4 de febrero, un día, una fecha histórica para Venezuela, ¿no? Sí, Ese señor. día van a ser las elecciones presidenciales y congresales
en este caso de asamblea en El Salvador. El 5 de mayo, elecciones presidenciales y parlamentarias en Panamá. El 19 de mayo, elecciones presidenciales y parlamentarias en República Dominicana. El 2 de junio, elecciones en México. País que siempre vive en elecciones, pues esta vez las va a tener para presidente y para parte de la cúpula de las cámaras, como se dice. Como sabemos, en México, las candidatas, dos candidatas son las que van punteando en las elecciones. Una candidata oficialista y otra de sectores opositores. El 27 de octubre, elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay. Y se supone que deberíamos cerrar con el famoso martes electoral, el 5 de noviembre en Estados Unidos, donde se va a decidir presidente, una parte de la Cámara de Representantes y de Senado. Y claro, lo que usted anunció al principio, aquí falta un país, aquí falta un país, el caso de Venezuela. El único país de América Latina que no tiene un cronograma electoral según la Constitución, sino a voluntad del gobernante. El gobernante decide cuándo hay elecciones y cuándo no hay. Lo que se comenta dentro y fuera del país es que efectivamente hay un deseo de hacer unas elecciones en el segundo semestre, aún sin fecha. Pero las últimas declaraciones del propio Maduro, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, y ayer, entre tantas verborreas de Diosdado Cabello, hubo una, ayer lunes, Sí, 8 de enero, donde él dice, sí, vamos a hacer unas elecciones y vamos a pasarle por encima a la oposición. Eso en mi tiempo se decía, guerra avisada no mata soldados. Sabemos que está este tema del TSJ con la inhabilitación de María Corina, ¿no? Pero es que independientemente de lo que diga el TSJ, esto de que vamos a pasarle por encima a la oposición es la carta de guerra. O sea, es más, él pudiera decir, vamos a ahorrarnos esos reales y no hagamos elección porque de cualquier manera, con trampa o sin trampa, nosotros las vamos a ganar. Pero hay algo peor, profesor. Sí, Aprobaron un presupuesto en la asamblea que ellos manejan de 54 millones de dólares, 50 y tantos mil millones de dólares, así es. para contrarrestar las amenazas. Y ese es un presupuesto que lo va a manejar el SEBIN, las fuerzas Así es. represivas del régimen. ¿Cuáles Sí, sí. amenazas? La amenaza es que estás a punto de perder las elecciones si las realizas. Y Tal cual. vas a usar un Es, dinero del presupuesto nacional para contrarrestar esas amenazas, o sea, para reprimir más. Esa afirmación suya es tan interesante que yo busqué antecedentes de estos procesos. Y es lo mismo que se hace en Cuba, en Nicaragua y en Rusia. Cuando el régimen tiene que ir a una elección, bueno, en Cuba hablar de elecciones es una radio rochela, ellos tienen una parte del presupuesto para atacar a la oposición, perseguirla, y si tienen que detenerlos, inhabilitarlos o sacarlos del país, como en el caso de Nicaragua, pues lo harán. Vamos a ver lo que pasa, pero ya sabemos cuál es el asunto. Pasaremos por encima de la oposición. Y por supuesto, fabricarán candidatos y que democráticos para que la elección aparezca como justa, libre y transparente. Sobre el panorama 2024 y el balance del 2023, quiero resaltar lo siguiente. No puedo dejar pasar por agua tibia el caso del presidente de Argentina. Asumió el 10 de diciembre, o sea que mañana se cumple un mes Sí, señor. de esa asunción y ustedes conocen lo que ha pasado. Por este juego nuestro de ping-pong hemisférico que hoy llega a su programa número 168 y el primero del año, nos indica que en el caso de Argentina, la oposición férrea del peronismo más tóxico, que se llama kirchnerismo, ha lanzado todas las armas de guerra para hacerle la vida imposible al presidente Milei. Él anunció desde ese 10 de diciembre, que mañana se cumple un mes, que a ellos les venía sangre, sudor y lágrimas.
emulando la célebre frase de Winston Churchill. Sí. Y eso es lo que ha venido. Bueno, hemos perdido abruptamente la señal de conexión con el profesor Luis Núñez de Lima, Perú, en su segmento Ping-Pong Hemisférico. Estábamos evaluando pues las elecciones que están contempladas para este año. Intentábamos analizar un poco la circunstancia de Argentina, que terminó el año pues prácticamente con un resultado bastante criticado, pero al mismo tiempo combatido por las fuerzas internas. Y el profesor Luis empezaba a desarrollarlo, pero lamentablemente no pudimos completar la idea. Pero en un próximo programa de Ping-Pong Esférico, el próximo jueves, vamos entonces a profundizar un poco en esa temática. De todos modos, gracias por haber estado con nosotros.